¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra someter? ¿Qué es lo que nos imaginamos? ¿Qué pensamos? Creo que viene algo nada agradable. Cuando escuchamos algo de someter, es algo nada agradable. Y es que someter es sinónimo de dominar, subyugar, avasallar, doblegar. Y vamos al diccionario, nos vamos a encontrar con que someter significa sujetar o humillar a alguien. Eso significa someter. Sujetar o humillar a alguien. Y bueno, aunque no es agradable, cuando alguien somete a otro, bueno, tal acción es signo de superioridad, de poder, de fuerza. El que somete hace esto. Pero para aquel que es sometido es algo vergonzoso, humillante, es signo de debilidad. Y por esto es que de manera natural, nadie, absolutamente nadie quiere ser sometido. Nadie quiere ser humillado. Nadie quiere ser evidenciado como el más débil, como más débil que otro. Ni en lo más mínimo. Nadie se quiere dejar de nadie en absolutamente nada, por mínimo que sea, ni en broma. Y esa razón natural por la que nadie se quiere dejar es que toda persona por naturaleza es orgullosa y es egoísta. Miren, nadie se quiere dejar de nadie. Y a mí, cuando viajaba habitualmente en el metro todos los días, gracias a Dios que ya no tengo que hacerlo, ¿verdad? Pero cuando lo hacía, frecuentemente, escuchando las conversaciones, pues no se puede uno, ¿cómo se llama? Salir de eso, pues vienen todos aquí, ¿verdad? Pues por más que uno no quiera escuchar, bien escuchar. Pero frecuentemente, ¿saben? Yo escuchaba que van dos platicando y diciendo, no, y vino mi jefe y me dijo, pero yo le dije, no, que se vaya, ¿y cómo cree? O sea, ahí estaban, ¿no? Repelando, ¿no? Entonces, pues sí, aquella persona no se dejó ni de su jefe, ¿verdad? Y lo puso en su lugar y él hizo ahí. ¿Por qué? Porque aquel no lo iba a someter, ¿verdad? Bueno, no solamente, ¿saben qué? No solamente lo escuchaba, me tocó hasta verlo en algunos trabajos, ¿no? Con algunos compañeros también. No, pero ¿qué te crees? Y ahí poniéndose a pleitear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se pueden dejar de nadie. Y la verdad es que, aunque nadie quiere ser sometido, tal es la cuestión que si alguien en realidad lo es, lo va a negar. ¿Ah? Aunque lo tengan ahí sometido y no lo va a aceptar, ¿verdad? No lo quieren aceptar. Bueno, si nadie quiere ser sometido, ¿qué diríamos de someterse a sí mismo? Es decir, aceptar voluntariamente que el otro es superior, que tiene mayor poder o tiene mayor autoridad o más fuerza sobre uno mismo. ¿Qué pensar de eso? Si de por sí no queremos que nadie nos someta, ¿qué pensar de que voluntariamente vayamos y nos sometamos? Bueno, creo que diríamos que eso resulta ser una locura, ¿verdad? ¿Cómo? No, eso no es así. Eso es algo ilógico. Es algo hasta irracional. Pero aquí estamos los cristianos.
y abrimos la Biblia. Y hasta le puse aquí en mis notas y ¡boom! Porque va a llegar ahí. Y vemos Efesios 5:21. Sométanse. Sométanse. Efesios 5:21. Sométanse unos a otros en el temor del Señor. Seguimos, hermanos, con las predicaciones cuyo tema es los resultados de la llenura del Espíritu. Y el día de hoy vamos a considerar uno más de esos resultados. Y este resultado de la llenura es sometimiento. Sometimiento. Con base en este versículo, cortito versículo, Efesios 5:21, el título de la predicación, pues resulta ser también, creo que hasta un poco obvio, ¿verdad? El título de la predicación es sometimiento como resultado de la llenura del Espíritu. Y bueno, de manera sencilla vamos a dividir este pequeño versículo en tres partes, para considerar de manera estas breves palabras de este versículo. Y vamos a encontrar un qué, un a quién y un cómo. ¿Qué, a quién y cómo? Y como primer punto tenemos el qué. Lo primero es considerar el qué. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? ¿Qué es lo que Pablo señala? Bueno, esto es, sométanse. Ese es el qué. Sométanse. No dice sometan. Ni siquiera dice, bueno, ustedes luchen, sean unos guerreros y esfuércense y no se dejen de nadie, pero bueno, si acaso resulta que son vencidos, bueno, ya ni modo. Bueno, entonces sí, déjense someter. Pero eso sí, a la primera oportunidad se liberan, ¿eh? No dice eso tampoco. Dice simplemente sométanse. Sométanse. Algo que debe hacerse por uno mismo, por propia voluntad. Sométanse. Aquí encontramos este verbo someter. Significa, en el sentido bíblico, la palabra bíblica, que les hemos dicho muchas veces, no necesariamente tienen el mismo significado que nuestros diccionarios, ¿verdad? De la lengua española, no. La palabra, el verbo someter, aquí en la Biblia, significa literalmente significa ordenar u organizar abajo. Y la manera en la que el verbo está aquí expresado es, pues ya lo leímos, sométanse, que literalmente entonces significaría ordenarse abajo. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esto? Bueno, nos lleva a entender que someterse es la disposición a colocarse en un plano inferior. Eso es someterse. La disposición a colocarse en un plano inferior. Nuestra Biblia Reina Valera 60 traduce este verbo en tiempo presente y de manera imperativa. Sométanse. Pero saben, un comentarista nos dice que la intención se refiere a una manifestación de continuidad. Es decir, deberíamos leer sometiéndose, no solamente sométanse ahorita, ya, sino esténse sometiendo continuamente. Esa es la idea. Pero en ambos casos, lo que quiero reafirmar, que en ambos casos debemos notar que esta acción es una acción en la que el sujeto debe realizar por sí mismo y en sí mismo. No es que alguien venga
a someterlo. Es algo que el sujeto hace por sí mismo. El sujeto se somete a sí mismo. Sometimiento, como ya dijimos, es algo nada grato. Algo a lo que de manera natural nadie quiere ser obligado y mucho menos quiere hacerlo de manera voluntaria. Pero es importante, con base en el contexto en el que estamos, que entendamos que el sometimiento del que Pablo aquí instruye es el resultado de la llenura del Espíritu. Verso 18 está hablando de eso. Y ya hablamos de la alabanza, no hablamos de la gratitud, y ahora estamos en el tercer punto, el sometimiento. Es un resultado de la llenura del Espíritu. Por eso es que ninguna persona que no es regenerada puede ni quiere someterse. Esto solamente puede ser posible para aquel en el que habita el Espíritu Santo. Por eso este asunto del sometimiento solo es posible para los creyentes, pero aún más para los creyentes que viven en la llenura del Espíritu. Los creyentes que no lo hacen, que no viven en esta llenura, tampoco podrán llevar a cabo el sometimiento y ni siquiera van a querer, porque no están llenos del Espíritu. Otra cosa, hermanos, que debemos considerar es que en este sentido bíblico, no se trata de tener la capacidad de decir, ya soy cristiano, que está relacionado con lo que les acabo de decir, ya soy cristiano, tengo el Espíritu Santo, y entonces ya tengo el poder de someterme, la capacidad de someterme, sí, esto es cierto, pero no basta con tener la capacidad. Hay que querer hacerlo. Y otra vez, por eso es que solamente es posible para aquellos que viven llenos del Espíritu. Este sometimiento es resultado de la llenura del Espíritu. Miren, como todo ser humano, nuestra naturaleza nos impulsa a querer ser más que los demás, a ser orgullosos y vanidosos. Todo lo presumimos, ¿verdad? Siempre queremos ser más que los demás. No nos dejamos de absolutamente nadie, ni de broma. Pero la actitud de un creyente debe ser una actitud de sometimiento que está muy relacionada, y quiero que lo relacionemos mucho con el asunto de la humildad. El cristiano debe tener esta actitud de humildad y de sometimiento, pero de una manera correcta, de una humildad, de un sometimiento que por sí mismo quiere ponerse en un plano inferior que los demás. Es una actitud de permanecer ahí en lo bajo, sin pretender estarse elevando sobre nada ni nadie. Pero que quede claro, no por debilidad, no porque sea un signo de debilidad, porque en este sentido bíblico no lo es. La actitud del cristiano debe ser de sometimiento, de humildad, no por debilidad, sino por verdadero poder. El Señor Jesucristo mismo dijo, Mateo 11:29, aprendan de mí, ¿se acuerdan? Aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Y acaso el Señor Jesús era alguien débil? De ninguna manera.
En ninguna parte de los evangelios ni en el resto del Nuevo Testamento vamos a encontrar nunca ni el más mínimo indicio de que el Señor Jesucristo haya sido una persona débil estando aquí en la tierra. Él, en su encarnación, siguió siendo el Señor. Tenía y tiene todo el poder. Y por eso es que su sometimiento fue por propia voluntad. Él llegó al grado de dejarse vituperar, golpear, escupir por la gente. Y él mismo permitió que aquellos hombres lo llevaran a la cruz y lo mataran. ¿Por qué lo hizo? Porque él tenía el poder. Porque él tenía el control de todas las cosas. Él se había sometido en su encarnación primeramente y sobre todo a la voluntad del Padre. Se sometió. Y por eso, con todo ese poder, él pudo someterse a la voluntad de Dios y someterse a aquellos seres humanos. El Señor Jesús, sin duda, es el ejemplo más grande de sometimiento, debido al grado más alto de verdadero poder. Mis hermanos, este es el requerimiento para nosotros. Pero nosotros, teniendo ahí a la vista a nuestro Señor Jesucristo, nosotros ni llegaremos nunca a ese tal grado de sometimiento. Nunca. Y evidentemente nunca igualaremos ese grado de poder, tampoco. Pero si nosotros seguimos ese ejemplo y vivimos en esa llenura del Espíritu, entonces el grado de sometimiento que nos sea exigido, podremos cumplirlo. Esta es la exigencia, debemos someternos. Punto número 2. ¿A quién someterse? ¿A quién? Sin duda que pensar en someternos puede traer, y yo creo que de hecho trae, a lo mejor algunos de ustedes está trayendo, seguramente trae confusión, ¿no? Escuchamos tanto, tenemos tanto el concepto humano del sometimiento que escuchar esto trae confusión a nuestra mente, a lo mejor trae hasta incomodidad, ¿no? ¿Cómo? No, ¿cómo crees? Y hasta malestar tal vez, no lo sé. Pero saben, tal vez hasta trae miedo a nuestras vidas. ¿Cómo? Y yo me tenga que someter. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer de mí los demás, no? Es decir, someternos significa que debemos estar dispuestos a hacer lo que cualquiera desee de nosotros. Estar dispuestos a hacer como ellos quieran que lo hagamos. Entonces, ¿qué significa sometimiento? ¿Qué debemos entender por sometimiento? ¿Y a quién debemos someternos? ¿A quién? Pablo le está escribiendo a la iglesia. Le está hablando a la iglesia, le está escribiendo a la iglesia. Y es en este contexto en el que Pablo está diciendo, sométanse unos a otros. Entonces, primordial, básicamente, el sometimiento es de un creyente a los otros creyentes. Miren, es importante que no nos perdamos y porque hay otras partes de la Escritura donde sí al creyente se le pide que se someta no solamente a los creyentes, sino también a autoridades y a otras personas que no son creyentes. También hay eso. Pero
pues estamos en este texto, vamos a seguir por la línea del texto solamente, ¿sí? Y en este momento, este versículo está hablando del sometimiento de los o entre los creyentes, de unos para otros. Ahora, miren, notemos en primer lugar que la demanda no es solo para algunos creyentes. La demanda de sometimiento es para todos los creyentes. La demanda no es para que solo algunos cristianos se sujeten a otros. Es decir, no hay un grupo privilegiado que se beneficie del sometimiento de los demás. No lo hay. La exhortación es muy clara y puntual. La sujeción debe ser de todos, unos para con otros, todos incluidos. Pero, ¿qué significa el sometimiento? ¿Qué debe de venir a nuestra mente? Ya dijimos, no es para hacer lo que los demás digan o hacerlo como a ellos les parezca. Porque entonces sería un verdadero problema, ¿verdad? Imagínense. De lo que se trata es de uno mismo, ya dijimos, ponerse en una situación inferior. Esto significa dejar el orgullo, dejar la vanidad, dejar el egoísmo para en cambio manifestar un fuerte, verdadero y primordial deseo de procurar el bienestar de los demás antes que el nuestro. Eso debemos pensar por sometimiento. Procurar el bienestar de los demás antes que el nuestro. Abandonar nuestro egoísmo. Abandonar mi aparente superioridad. Los demás primero que yo. Como ya mencionamos, nadie quiere ser sometido. Y mucho menos nadie quiere someterse a sí mismo. Porque la naturaleza pecaminosa del ser humano es eso, egoísta, vanidosa, arrogante. Y por eso, solo la llenura y el control del Espíritu Santo llevan al creyente a una actitud de humildad, a ese deseo de permanecer por lo bajo para procurar el bienestar de los demás antes que el propio. De eso se trata. De eso se trata el sometimiento. De hacer a un lado el beneficio propio para procurar el beneficio de los demás. Y esta verdad no solamente la encontramos en este verso, aparece continuamente allí en el Nuevo Testamento. 3 pasajes solamente les leo. Gálatas 5:13 dice: sírvanse por amor los unos a los otros. Romanos 12, versículos 3 y 10 dicen así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Y Filipenses 2, versículos 3 y 4 dice: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este tipo de sometimiento es el antídoto perfecto para el egoísmo.
ya que aquel que está egoístamente centrado en sí mismo no puede ni quiere ocuparse de los demás, ni en la familia, ni en la iglesia, y mucho menos en la sociedad. Quiero repetir lo que dije hace un momento. Creo que aquí es importante recordarlo. Este sometimiento no es signo de debilidad, no lo es, al contrario, porque es algo humanamente difícil, por no decir imposible, y por ser solo el resultado de una vida llena del Espíritu, este sometimiento resulta ser algo espiritual y algo de un poder verdaderamente espiritual. Y como ya señalamos, el ejemplo máximo de esto es nuestro Señor Jesucristo. A Él debemos mirar. Del pasaje que les leí de Filipenses 2, 3 y 4, donde Pablo dice, no hagan nada por contienda o vanagloria, sométanse, vean a los demás como superiores a sí mismos, no vean por lo suyo, vean por lo de los demás. Inmediatamente Pablo, versículo 5 en adelante, pone el ejemplo del Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero saben, todavía algo más, siendo que el sometimiento debe ser mutuo, no debe haber temor alguno. No, si yo me someto a los demás van a abusar, los demás se van a aprovechar, me van a poner ahí de alfombra y todos van a pasar y me van a pisotear. No, yo mejor no. Me da miedo eso. Pero saben, como el sometimiento es mutuo, no debe haber ningún temor. Pues, así como uno procura el bienestar de los demás, entonces como es mutuo, de la misma manera los demás procurarán el bienestar de ese uno. Será mutuo. No habrá abuso. No habrá ventaja de nadie en realidad. Por eso, mi hermano, en este momento es importante que consideres que someterte a tus hermanos es algo totalmente posible. Tú vas a ser de bendición para ellos y ellos serán de bendición para ti. Pensar en ponerte en una posición inferior en relación a ellos no será algo denigrante. Será una verdadera exaltación. El Señor dijo, Mateo 20, 26 y 27, el que quiera hacerse grande entre ustedes será su siervo. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su servidor. Ya lo sabemos, pero debemos recordarlo en este momento. Los parámetros en el reino de los cielos son totalmente diferentes, opuestos a los parámetros del mundo. ¿Sí? Es algo totalmente distinto. Y cuando nosotros, también por esa llenura del Espíritu, queremos servir en la obra del Señor, con base en los dones espirituales que hemos recibido, bueno, habrá diferentes tareas que realizar en esa obra del Señor. Y mi hermano, si acaso te toca realizar algo donde seas totalmente visible, donde estés al frente, donde estén viendo, donde estén escuchando, donde tú les estés hablando, bueno, si te toca estar ahí,
No te enorgullezcas, ¿eh? No te enorgullezcas, porque lo que podamos dar no es nuestro, es algo que a su vez también hemos recibido. Pablo a los Corintios. No te enorgullezcas y hazlo con espíritu de humildad y de servicio para los demás. Pero hermanos, si en la obra del Señor, si acaso te toca hacer algo que nadie nota, porque sí hay cosas de servicio que nadie se da cuenta, bueno, de todas maneras, igualmente hazlo con un espíritu de humildad y de servicio para los demás. Sea donde estemos, hay que hacerlo de esta manera, colocándonos por debajo para servir a los demás, para procurar su bienestar, su beneficio espiritual. Y de esta manera, todos seremos bendecidos. Pero otra vez, no nos olvidemos, esto solo es posible para aquel que está lleno del Espíritu. Y esa llenura no es algo que se diga tener. Nadie puede decir, no, yo sí soy lleno del Espíritu, yo sí. Yo leo mi Biblia todos los días, oro todos los días, yo estoy bien lleno del Espíritu. Esto es algo que se manifiesta. Quienes están realmente controlados y viviendo en el Espíritu, lo evidenciarán visiblemente en el trato hacia los demás. ¿Cómo los miras? ¿Cómo les hablas? ¿Cómo les tratas? Y lo haces con orgullo y pensando y los miras así por detrás del hombro, no puedes decir que estás lleno del Espíritu. Una manera de evidenciarlo es cómo tratas a tus hermanos. ¿De verdad te estás colocando por abajo de ellos? ¿De verdad estás procurando el bien de ellos por encima del tuyo? Esa es la manera de saber. Punto número 3. ¿Cómo someterse? ¿Cómo someterse? Esto que acabo de decir es de la llenura del Espíritu, también se manifiesta de otra manera. Y es bien frecuente, hermanos, de verdad, bien frecuente escuchar a los cristianos decir que el Señor es lo primero en sus vidas. ¿Quién está en primer lugar en tu vida? Dios, el Señor. Hombre, es bien fácil decirlo. Aprendemos lo que es correcto decir y nos llenamos la boca, ¿verdad? El Señor es lo primero en mi vida. Pero ¿realmente es así? ¿Realmente es así? ¿Hay alguna manera de comprobar que realmente el Señor es lo primero en nuestras vidas? Pues en este pasaje, por lo menos, tenemos una manera de comprobarlo, ¿verdad? Pues bien, como venimos viendo, la cuestión es la sumisión. La sumisión entre unos y otros. Esa es la manera de saber. Pero también podríamos preguntarle, bueno, ¿y cómo lograrlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice la tercera parte y última de este versículo, en el temor de Dios. En el temor de Dios. Y entonces, lo que debemos de considerar en este momento es, ¿qué significa esto del temor de Dios? ¿Qué significa? Miren, el sentido primario del significado de la palabra temor es precisamente eso, tener miedo. ¿Qué es temor? Pues eso, temor, miedo. Y eso implica el querer huir de eso que provoca el miedo. Y por eso es que temor tiene normalmente un sentido negativo. Sin embargo, como en muchas otras palabras de las Escrituras, también tiene un sentido positivo.
Y este sentido positivo es el que aquí tiene. Y es el que siempre se utiliza a través de toda la escritura, de toda la Biblia, cuando se menciona el temor en relación a Dios. Un sentido positivo. Miren, y pudiéramos ir a un estudio de toda la escritura para hablar del temor de Dios, pero como siempre les decimos, ya es una realidad, ¿verdad? No nos da tiempo para eso, ni es el propósito de la predicación, pero no podemos dejar de explicar un poco para que nos quede claro. Si vamos, por ejemplo, tan solo ya al Antiguo Testamento, al Pentateuco, por lo menos Éxodo y Deuteronomio básicamente, y ya hoy con mucho gusto les puedo decir, como ustedes ya muchos han leído, ya lo tienen claro en la mente y lo van a recordar. Si vamos ahí al Antiguo Testamento, esa parte, Éxodo, Deuteronomio, encontraremos que el sentido correcto del temor a Dios emana de su gloria, de la manifestación de su gloria, de la manifestación de su poder, de la manifestación de su santidad. Y cuando el hombre está frente a esa manifestación de la gloria y el poder de Dios, entonces el hombre siente temor. Porque el hombre sabe que es indigno siquiera de escuchar la voz de Dios. Eso le pasó al pueblo de Israel allí en Éxodo, ¿se acuerdan? No vieron a nadie, no vieron a Dios, obviamente no lo podían ver. Solo escucharon su voz y quedaron atemorizados. No, mejor Moisés, tú ve y tú vienes y nos dices, nosotros no queremos ni escuchar. Sabían. La presencia, la manifestación de la gloria de Dios hace que las personas, que el ser humano quede atemorizado. Y sabe el hombre que no puede estar ante la presencia de Dios, que ni siquiera puede escuchar la voz de Dios. Y por eso dije, siente temor. Pero, no es un miedo aterrador, sino un reconocimiento de quién es Él en realidad. Cuando Pedro, ¿se acuerdan? Reconoció quién era el Señor Jesucristo en aquella barca, ¿qué dijo? Cayó de rodillas y ¿qué le dijo? Quítate de delante de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ese reconocimiento de la gloria, del poder, de la santidad de Dios. Pero esa, como dije, no es un miedo aterrador, ¿no? Sino que ese reconocimiento implica el reconocimiento de quién es uno y la respuesta debe ser de alabanza y obediencia. Deuteronomio, una y otra vez, ¿se acuerdan? Para que teman mi nombre y obedezcan mis mandamientos. Léanse Deuteronomio, y ahí está. Una respuesta de alabanza y de obediencia. El temor a Dios o el temor de Dios es entonces el reconocimiento de su infinita gloria, santidad y poder, y por eso dar una respuesta en alabanza y obediencia. Eso es el temor de Dios. Ahora bien, nuestra Reina Valera 60 dice así, el temor de Dios. Sin embargo, con base en los mejores manuscritos, nosotros tenemos que leer en el temor de Cristo, en el temor de Cristo. ¿Saben? Así traducen, creo que todo el resto de las versiones de nuestras Biblias en español. Por lo menos todas las que yo consulto normalmente. La Reina Valera actualizada 2015, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la Biblia textual, todas traducen así en el temor de Cristo. Inclusive la Peshitta, que es una Biblia de traducción muy, muy antigua, ya del siglo IV de nuestra era.
Todas traducen en el temor de Cristo. Entonces, ¿cómo lograr ser sumisos unos a otros? En el temor de Cristo. ¿Qué significa esto? Básicamente lo mismo que explicamos del temor de Dios. Ahí no hay diferencia. Debemos ser sumisos unos a otros por el reconocimiento de quién es Cristo. Él es el Señor, es el Rey Todopoderoso. En Él está toda la gloria y toda la autoridad. Y por eso debemos responder en obediencia a sus mandatos. Y uno de esos mandatos es el que aquí encontramos. Sométanse unos a otros. Debemos someternos porque Él es el Rey, porque Él es el Todopoderoso, Él es el Señor, pero además, ¿sabe? Esto sería más que suficiente. Pero aún así, todavía podríamos pensar que aquel que nos manda a hacer esto es quien dio su vida por nosotros en la cruz para darnos salvación, proveyéndonos el beneficio más grande que alguien pudiera recibir. ¿Qué sometimiento? Procurar el bienestar de los demás antes que el uno. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se entregó a la muerte en la cruz, al vituperio. No hay beneficio más grande que alguien pueda otorgar que el que ofreció el Señor Jesús. Y Pablo a los romanos dice, hablando también allí en Romanos 8 de vivir en la carne y vivir en el espíritu, dice que deudores somos, no a la carne, para obrar conforme a la carne, sino para vivir conforme al espíritu. Somos deudores al Señor por ese sacrificio. Y es por eso que nosotros debemos de ser sumisos en el temor de Cristo. Porque reconocemos su grandeza, quién es Él, qué hizo por nosotros. Y por eso debemos someter. ¿Por quién es Cristo? Y por obediencia a Él, la sumisión de los creyentes unos a otros es realmente posible. Y esto, mis hermanos, implica algo en lo que nosotros debemos pensar, meditar, considerar muy, muy seriamente. Ya lo dije al principio de este punto 3. Bien facilito decimos, no, el Señor es lo más importante en mi vida, ¿verdad? Pero después de lo que hemos dicho aquí, es importante que reflexionemos en qué medida estamos realmente sometiéndonos al Señor. En esa medida será la medida en la que realmente estemos dispuestos a someternos unos a otros. Dicho en el sentido contrario, si no queremos someternos unos a otros, es que no estamos sometidos al Señor Jesús. Y por eso digo, reflexionemos, cuidadito. ¿Para qué no tan facilito? No, el Señor es lo más importante en mi vida. Pero a mis hermanos los trato muy mal. Primero yo y luego ellos. Esto es importante. Hay que meditarlo seriamente. Una manera de mostrar cuál es la realidad de la sumisión de un cristiano al Señor es la manera en cómo trata a sus hermanos, cómo les habla, cómo se relaciona con ellos. Pero se trata de hacerlo bien con todos, con todos. Porque claro que
tenemos nuestro círculo más cercano, ¿verdad? Hermanos en la fe. Con ellos sí, por ellos lo que sea. No, los demás no importa. No, se trata de todos, no de mi círculo cercano. Concluyamos. Una vida de sujeción no es cosa sencilla. Nada sencilla. Parece ser para personas que no son de este mundo. Porque ya dijimos, los de este mundo, pues no. Miren, bueno, antes de que me reclamen, les aclaro. Al personaje que voy a mencionar, no es que le vaya a sea mi preferido. Si ustedes tienen otro preferido, no sé, no. Es un ejemplo nada más, ¿sale? Pero por ahí encuentro luego en las redes, ahí en Facebook, ¿no? El grandioso, el gran futbolista Lionel Messi, ¿no? Bueno, muchos viejitos hablan de Pelé, pero pues ya ustedes ni siquiera saben quién es Pelé, entonces mejor pongamos el ejemplo de Messi, ¿no? Ahora que si son del Cristiano Ronaldo, tampoco se enojen, ¿no? Agarren al que quieran. El nombre pónganle el que quieran, no importa. Pero bueno, por ahí leemos, ¿no? Y ponen ahí, y ya dijo fulanito y menganito, y todos estos dicen, no, yo pensé que jugar con Messi era igual que cualquier cosa y ser su contrincante, pero ya que jugamos y lo vemos con él o contra él, no, lo que él hace es algo fuera de este mundo. Parece que ese hombre, que ese no es de este planeta, ¿no? Bueno, ¿por qué lo decían sus contrincantes o todos? Pues porque lo que hace lo hace muy bien, ¿no? Si no exactamente el mejor, pues mejor que la gran mayoría de los que se dedican a eso. Y entonces por eso decían, no es de este mundo. Pero sí lo es, ¿no? Digo, puede ser muy bueno en lo que hace, pero pues es de este mundo. ¿A qué viene esto? ¿Qué les acabo de decir? ¿Qué estamos diciendo? El sometimiento parece ser para personas que no son de este mundo. Pues Messi así con todo lo que sea, sí es de este mundo, ¿no? Pero nosotros, mis hermanos, nosotros sí que no somos de este mundo. Juan capítulo 17. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos del cielo, nuestra ciudadanía está en el cielo, aunque nosotros todavía estamos peregrinando en esta tierra. Pero nosotros tenemos una enorme diferencia y esa diferencia es que nosotros tenemos el Espíritu Santo, mediante el cual hemos sido regenerados. Es la garantía de que iremos al cielo, llegaremos a la morada que el Señor tiene preparado para nosotros. Esa es la gran diferencia. Y por eso es que nosotros estamos capacitados para vivir de una manera distinta a la de este mundo. Porque nosotros sí que no somos de este mundo. Y puntualizando lo que estamos viendo en la meditación de hoy, bueno, el Espíritu Santo nos capacita para vivir en una vida de sujeción. Sí, va a ser muy raro para el mundo. El mundo no lo va a querer, el mundo lo va a despreciar, lo va a denigrar, inclusive cuando sepa que nosotros tenemos esto y hacemos esto, es más, hasta se van a aprovechar, sí, a lo mejor sí. Será malo para el mundo, pero será de gran valía delante de nuestro Señor. ¿A quién queremos agradar? ¿Al mundo o al Señor? ¿A nosotros o al Señor? Pero saben, aparte de agradar al Señor, nosotros vamos a tener una enorme bendición, grandes bendiciones por vivir una vida de sujeción.
Y a partir del verso 22, Pablo va a hablar del sometimiento en el seno familiar. No lo vamos a meditar, ya estamos terminando. Pero solamente como ejemplo de las bendiciones que recibimos por esa vida de sujeción. Y ahí dice, mujeres, sométanse a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, críen en disciplina del Señor a sus hijos. Siervos, sométanse a sus amos. Amos, traten bien a sus trabajadores, a sus esclavos. Bueno, quiero decirles entre paréntesis que los esclavos que vivían en la casa, aunque no eran familia directa, sí se consideraban en ese tiempo dentro del grupo del seno familiar, ¿sí? Eran maltratados, pues eran siervos, esclavos, pero bueno. Hay un sometimiento mutuo en el seno familiar. ¿Y cómo está la familia el día de hoy? De cabeza. De cabeza. Desde de cabeza hasta terroríficamente mal, ¿no? Creo que lo de hoy es que toda la familia es una familia disfuncional. Todas, ¿verdad? Eso es lo común. Es muy raro encontrar una familia que sea funcional. Todo mundo vive en familias disfuncionales. Y tiene serios problemas por eso. Y todo mundo quiere vivir en una familia que sea adecuada, correcta, que haya un trato bueno. Todo mundo quiere eso. Pero la única manera es una vida de sujeción dentro de la familia. Y por eso es tan difícil. Sométanse unos a otros en el temor de Dios, verso 21. Y empieza Pablo de inmediato. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Y ahí empezamos con el problema, ¿verdad? Si ni las cristianas quieren someterse a sus maridos y todavía se ríen, hermanas, de verdad debería darles vergüenza en vez de darles risa. Ahora imagínense las del mundo, ¿no? Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. A la primera que hagas, te vamos. Que los hijos obedezcan a los padres, si ya tengo derechos, hasta los puedo demandar, ¿no? ¿Por qué me les voy a someter? Padres, traten bien a sus hijos. ¿Por qué? Si son mis hijos, yo mando, ¿no? En la casa mando yo. No hay sometimiento. ¿Qué dijimos que es el sometimiento? Buscar el beneficio de los demás antes que el uno mismo. Si lo hacemos así, entonces las relaciones dentro de la familia serán buenas y traerán bendición. Y esas familias funcionales, claro que podrán existir. Beneficios de la sujeción debida a la llenura del Espíritu Santo. Solo un ejemplo. Mis hermanos, una vida de sujeción es el resultado de la llenura del Espíritu y es una vida que será enormemente bendecida. Por eso, mis hermanos, que cada uno de nosotros, de veras en realidad, por lo que hemos estado escuchando y aprendiendo en estos domingos, que cada uno se esté esforzando por de veras ser lleno del Espíritu, para que entonces de verdad pueda experimentar esa vida tan diferente al mundo que se logra solo por la llenura del Espíritu. Y los cristianos que tenemos esa capacidad, que tenemos esa oportunidad, que tenemos ese poder, no lo hacemos.
Y estamos viviendo igual que el mundo, con la misma problemática del mundo, porque no estamos llenos del Espíritu. ¿Cuándo lo podremos experimentar? Hasta que lo hagamos. Esforcémonos, hagámoslo, experimentémoslo y veamos qué vidas tan diferentes vamos a tener. Que el Señor nos permite poder hacerlo.